agradecer en primer lugar a la Fundación de Hospitalidad el haberme permitido estar en este lugar con personalidades tan connotadas como mi amigo Juan Raúl Ferreira, quien agradezco mucho su presencia. Con Juan hemos compartido la presentación de algún libro también. A Luis, que ha estado haciendo todas las gestiones vía WhatsApp. No nos conocíamos personalmente, así que bueno, también el agradecimiento. Y ni hablar a Julio, y a José también, ni hablar que está allá, no lo había visto. Así que bueno, yo escuchaba a Julio y pensaba, esa primer generación que sucede a Marx y Engels, ¿no?, que se nos mueren ahí en el último cuarto del siglo XIX, yo creo que si hacemos un podio, Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo están ahí. Después discutimos a cuál ponemos primero, pero que Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo están en el podio de la primera generación que sucede a Marx y Engels, no tengamos ninguna duda. En el caso de Rosa, yo traté de evitar meterme con los temas económicos. Primero, porque no tengo la capacidad ni la formación para hablar de un tema tan complicado como es la economía, más allá de que Rosa escribe un gigantesco libro sobre el capital, donde marca algunas líneas discrepantes con la ortodoxia marxista, le valió muchísimas críticas. No me quise ocupar de eso, porque repito, no tengo la capacidad ni los elementos para hacerlo. Lo que traté de hacer es un seguimiento del pensamiento de Rosa expresado a través de sus libros, ¿verdad? Si ustedes prestaban atención a la exposición que hacía Julio, van a ver que él comienza con Reforma o Revolución, allá por 1898, después Huelga de Masa, Sindicatos y Partido, y así hasta llegar a las últimas cosas que Rosa escribió, dentro de las que están las tesis para la fundación de la Liga Espartaquista y el último discurso público donde sí se establece la fundación del Partido Comunista. Hemos seguido, yo traje un pendrive, después al final hablamos de que íbamos a poner el pendrive y no lo pusimos. He tratado de hacer una semblanza, esa es la cosa, siguiendo un poco la evolución de que, como toda buena marxista que era Rosa, tenía un pensamiento fermental, ¿verdad? El verdadero marxista, aquel que tiene el espíritu marxista, es antidogmático por definición. Entonces está en una permanente búsqueda, en una permanente renovación, en una confrontación dialéctica con la propia doctrina en la que ella se forma. Y Rosa es un ejemplo de alguien que piensa dialécticamente, asume su condición de marxista, pero la asume a cuenta de irle integrando elementos de la realidad que evidentemente a Rosa le tocó vivir. Una vida, como decía Julio, como recogemos en el libro, muy accidentada, ¿verdad? Donde ya desde adolescente había una clara vocación, una clara definición. Rosa se casa con un alemán y se separa en la puerta del juzgado. Se casó solamente para tener la ciudadanía alemana, ¿verdad? Se cruza la frontera de Polonia a Alemania escondida, conociendo la devoción de los alemanes, ¿verdad?, con todo su luteranismo y su catolicismo. En la frontera ella dice que cruza Alemania porque se va a bautizar. Entonces parece que lo convenció un poco ahí al de la frontera y la dejó pasar, porque se iba a bautizar. Nada más lejos estaba Rosa de ese pensamiento. En realidad lo que ella quería obtener era la ciudadanía alemana, cosa que consigue rápidamente. Se pone a escribir en el Forward, que era el diario de la socialdemocracia alemana, algo así como Hacia Adelante traducido en alemán, donde allí estaba nada menos que Kautsky, Karl Kautsky, una eminencia, un cerebro gris, íntimo amigo de Engels y uno de los doctrinarios de la socialdemocracia alemana. Allí Kautsky era el director de ese diario. Allí empieza esta jovencita atrevida, desconocida, a escribir. Y de esos artículos nace después el libro Reforma o Revolución, que tiene 2 partes, donde nada más y nada menos que se anima a desafiar a Bernstein, ¿no? A alguien que además también había tenido un vínculo de amistad con Engels
y se había apoyado en un prólogo desgraciado que Engels escribe ya al final de su vida, en un libro sobre la revolución civil en Francia, donde parece que Engels daría a entender en ese prólogo la posibilidad de que no había que tomarse tan literalmente el tema de la lucha de clase y de la revolución armada, de que podría haber una puerta abierta para a través de las instituciones democráticas traer la revolución. Y allí, bueno, surge Bernstein con su revisionismo y Rosa le salía al cruce, impresiona, esa muchacha desconocida con 20 y pocos años, impresiona por la fineza de su pensamiento y por la profundidad al mismo tiempo, y la invitan a ser columnista regular del Forward. Y allí comienza su carrera política, que la va a llevar, como bien decía Julio, después a trabar una relación con aquella diáspora de rusos que estaban en Zúrich, ¿verdad? Allí en Lenin y Trotsky y todos los Zinoviev y todos los cerebros de lo que después sería la revolución bolchevique, estaban todos allí en Suiza, ¿verdad? Y Rosa traba conocimiento con Lenin, y no siempre para palmearle la espalda, ¿no? Tuvieron encuentros duros con Lenin, encuentros doctrinales fuertes. Lenin la respetó muchísimo, siempre Lenin, que habló de Rosa, habló en términos encomiables, en términos de destaque, más allá de que habían discrepancias. Con respecto a lo que decía Julio, la apreciación que Rosa hace ya presa en la cárcel de Breslau sobre la Revolución Rusa, en un libro que se llama La Revolución Rusa. 2 o 3 cosas quise hacer precisión allí. Primero, no era un libro para ser editado, era un borrador. Rosa estaba en la cárcel y estaba haciendo algunos apuntes de la información que le venía llegando. Ahora, yo también aclaro en el libro que la información que le llegaba a alguien que estaba preso en una cárcel alemana era una información sesgada, filtrada. Probablemente Rosa no tenía todos los elementos, todos los hechos, como para ponderar objetivamente lo que estaba ocurriendo en Rusia. Eso lo aclaramos. Y bueno, después hay toda una historia de cómo ese libro sale a luz, producto de esa divergencia profunda, ese tajo profundo que se hizo en la socialdemocracia alemana, que ya venía de antes y que se precipita allí en el año 1918 para dar nacimiento a la Liga Espartaquista y casi enseguida al Partido Comunista Alemán. Ahora, ¿qué es lo que queremos destacar de Rosa? Como decía Julio, no escapa a su tiempo, era una mujer de su tiempo, con todo lo bueno y lo malo. Hay una foto que yo traje en un video que es icónica. Hay una foto allí de la Segunda Internacional, están todos aquellos señores de luengas barbas, de sobre todo pesados, con esos lentes redonditos, ¿verdad? Unos intelectuales tremendos, gente grande, alemanes, polacos, rusos, gente robusto de cuerpo fornido. Y allí en medio hay una cabecita chiquita. La única mujer que está allí presente en esa foto, que son como 20 y pico, la cabecita de Rosa, chiquita, media renga, porque tenía todos esos problemas. Y allí aparece esa mujer, y es icónica esa foto, porque realmente en ese mundo, finisecular, principios de un nuevo siglo, fresquito, había gente que había tomado mate con Marx, habían tomado café con Engels, y allí aparece esta mujer, ¿verdad?, en medio de toda esa playa de gente, de marxistas, amigos de Marx, ¿verdad?, desafiando de alguna manera, queriéndose abrir paso, teniendo todo en contra, como decimos en el libro, que era mujer, que era judía y marxista. No podía tener más cosas en contra para hacer una carrera política en aquellos tiempos. Sin embargo, como decimos, la constancia, la firmeza, el objetivo de que su vida estaba dedicada a la construcción del socialismo, inconmovible hasta el último momento, aun cuando a Rosa la liberan, le dicen lo que está pasando, le explican, le dieron un camino para salir de Berlín, porque sabía que la iban a buscar y la iban a matar, le ofrecieron una vía rápida de salida de Berlín, no lo aceptó. No lo aceptó, ella entendió que debía ponerse al frente
en ese momento de esa revolución en marcha, una revolución que ella no estaba de acuerdo. Ella entendía que ese movimiento que había surgido el 9 de enero de 1918 estaba condenado al fracaso. Y aún así se puso al frente, asumió las consecuencias y las lealtades que tenía, ¿verdad? Y sabía que era jugarse la vida. Y se la jugó y lamentablemente así lo pagó. La cosa que también queremos destacar es la vigencia que tiene hoy Rosa Luxemburgo. No sé por qué razón está bastante oculta. Recién hablábamos con Julio, fuera de micrófono, de que falta mucha elaboración teórica. Yo veo que uno de los grandes problemas que hay en la izquierda, yo soy un atrevido, yo vengo de militar 50 años en el Partido Blanco. Yo hace unos años que me incorporé al Frente Amplio. Por supuesto, vengo estudiando el marxismo de la época que Julio era mi profesor, que ya me hablaba y me enseñaba y me explicó los primeros rudimentos, ¿verdad?, de lo que era aquel pensamiento que después vino a... Yo le digo siempre a Julio, es una semillita que vos plantaste allá en el año 69 en Las Piedras, mirá, vino a germinar por el 2010 por allá. Una semilla que demoró un montón de años en germinar. Pero falta mucha discusión teórica. Y hoy, por ejemplo, que estamos con esto, a ver, lo de Cataluña, queremos algo más fresco que lo de Cataluña, que la partición de España. Ahí tenemos una discusión que ya tenía Rosa, con respecto a las cuestiones nacionales, con respecto al internacionalismo. Yo veo que hoy la izquierda, yo a veces hasta en las redes sociales veo el conflicto que tienen los frentistas, porque algunos, arriba Cataluña, vamos los nacionalistas, vamos Puigdemont, y otro, no, la unidad de España, ustedes están locos, que no saben lo que están hablando, un marxista no puede estar afiliado a esos movimientos nacionalistas, ultramontanos, todas esas ya la tenía Rosa, la tuvo con Lenin. Se lo criticó a Lenin, porque le decía a Lenin que estaba mal, que una revolución que pretendiera darle autodeterminación a todas esas nacionalidades no rusas, ¿verdad? Que todas aquellas que terminan en tan, el Kazajistán, Azerbaiyán, ¿verdad? Turkmenistán, eso es hasta un nombre difícil de pronunciar. Rosa le decía que estaba equivocado Lenin, que no era buena cosa la de darles esa soberanía, esa autodeterminación, que eso después le iba a complicar, que eso iba a distraer del verdadero objetivo, que era construir el socialismo a partir de la dictadura del proletariado, con lo que Rosa no tenía ninguna dificultad en aceptar. Entonces esa discusión es vigente. Ahora la izquierda tiene que debatir, ¿y qué hacemos con esto de Cataluña? ¿Lo aplaudimos, le damos para adelante o como el Partido Socialista Obrero Español entendemos que hay que mantenerse por la unidad de España? Un tema para discutir, ¿verdad? En Rosa tenía también la otra traducción, que era el tema de la guerra. Rosa se oponía a la guerra porque Rosa, creo yo, que era de las personas que trataba de que los árboles no le impidieran ver el bosque. Creo que como tal vez Lenin en este sentido puede haber estado a la altura de esa percepción que tuvo Rosa. Rosa entendió claramente que esa gran guerra, que esa guerra era el imperialismo repartiéndose el mundo. Era volver a partir la torta de Europa y empezar a repartir esta pagó. ¿Cómo fue? ¿Cómo realmente ocurrió? Rosa lo vio clarísimo eso y entendió que Alemania no se podía embarcar en una lucha de esas características, que además todo eso iba a tener efectos prácticos tremendos. Lo mejor del proletariado. ¿Ustedes saben lo que cuesta un proletariado con conciencia de clase? Nosotros llevamos, yo voy a ser como Luis, como Julio, me va a meter en... nosotros llevamos casi 15 años de gobierno de izquierda y todavía casi no hay conciencia de clase. No hay conciencia de clase, no se ha trabajado esos aspectos. No hay conciencia de clase, no hay elaboración teórica, no hay trabajo sobre la masa, no hay ese trabajo. Entonces Rosa entendía que lo mejor del proletariado, lo que había costado tantos años de poder formar, lo iban a perder en la guerra, pues iban a estar matando entre los obreros. Lo tenía clarísimo y era otra vez empezar de nuevo.
Entonces se opuso tenazmente, eso fue lo que le costó la prisión más larga, ¿verdad? Prácticamente de allí sale un par de meses, vuelve a caer detenida y hasta que al final viene la muerte, ¿no? Entonces, esas discusiones tenemos que aterrizarlas en el tiempo presente, en el tiempo de hoy, ¿verdad? Y tenemos que razonar de esa manera, como razonaba Rosa, como razonaba un marxista ortodoxo, y no podemos dejar que los árboles nos impidan de ver el bosque. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la construcción del socialismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el triunfo del proletariado. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando las barreras nacionales, gran estrategia del imperio, nos divide, nos separa, ¿verdad? Nos pone los unos contra los otros. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el juego del imperio. Eso era lo que le reprochaba Rosa a los socialdemócratas alemanes. Eso fue lo que pasó. Se pusieron del lado del Kaiser, de Guillermo II, y allí se distorsionó la socialdemocracia y terminó lo que iba a terminar, arruinando una revolución. El partido más maduro de Alemania, de Europa, pues la socialdemocracia era el partido más maduro. Los bolcheviques se miraban en el espejo de la socialdemocracia alemana y terminaron como terminaron. Terminaron prácticamente traicionando la propia revolución, llamando a las Freikorps. Las Freikorps, ¿sabe lo que eran? Las SA de Hitler, porque las Freikorps, que en alemán quiere decir algo así como cuerpos libres, era lo que después serían las SA, las reclutaron en el mismo lado. Yo creo que más o menos todos saben de qué estoy hablando cuando digo las SA, los camisas pardas, aquellos grupos paramilitares que embestían contra todo lo que olía a marxismo, judío y extranjero, ¿verdad? Salieron de ahí, convocadas por Ebert. Ebert era el secretario general de la socialdemocracia alemana, pactó con los francos, pactó con el ejército. Cuando Rosa había establecido un plan que para que la revolución pudiese prosperar había que desarmar al ejército profesional y armar a los consejos de obreros y soldados, pero a los soldados civiles, que había que hacer todo un acaparamiento de alimentos para que la clase obrera no pasara hambre. Nada de esas cosas fueron escuchadas. Se pactó directamente con el ejército, las ambiciones de poder, el pragmatismo que decía Julio, una palabra que está tan de moda, y la verdad que para un marxista ser pragmático está en las antípodas, ¿verdad? Rosa nunca aceptó ese concepto de pragmatismo, ella le llamaba oportunismo, le llamaba blanquismo, que un poco eran los términos que se usaba en aquellos tiempos. Ahora le llamamos pragmático, que en buen romance es estirar los principios y bueno, no te lo tomes tan así, te hago precio, arreglamos, pactamos, ¿verdad? Pragmático. Rosa estaba en las antípodas del pragmatismo. Precisamente por no ser pragmática es que la asesinaron con 48 años, ¿verdad? Por entender que habían principios que eran intransferibles. Ella entendía justamente que la lucha social debía estar equidistante de lo que ella llamó el oportunismo y el anarquismo. Más allá de que después con el decurso de los años hay una línea de pensamiento actual que vincula a Rosa Luxemburgo con el anarquismo. Yo les recomiendo que lean a un señor Guérin, uno de los teóricos del anarquismo, que vincula mucho a Rosa Luxemburgo con el pensamiento anarquista, con la espontaneidad de las masas. Ella parece que la quieren enredar a Rosa en ese concepto de que Rosa hablaba de que las revoluciones se gestan en forma espontánea, ¿verdad? Cuando Rosa claramente escribe de que el pensamiento anarquista es un pensamiento colectivo. Engels también de alguna manera irónica decía, ¿verdad?,
que no alcanza a consentir o sufrir la injusticia, que porque yo sienta y sufra la injusticia, si yo no me organizo, lucho y me ordeno, el mundo no va a amanecer más justo mañana, ¿verdad? Debemos entender que el socialismo es producto de condiciones históricas objetivas. El socialismo no viene cuando yo quiero, no es un voluntarismo. El socialismo es el resultado de una condición histórica objetiva a la que evidentemente se responde con un proletariado consciente, organizado, capacitado para poder conducir la revolución, cosa que también hasta el propio Lenin tuvo después dificultades para instrumentar.